Para mí es un gusto poder saludar en la línea telefónica de MBS Noticias en esta mañana a Frida Espinosa. Ella es directora general de Jubi, es integrante de Sublevados. Frida, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Frida. ¿Qué opinión te merece esto que votó la Corte el día de ayer? Escuchamos hace un momento también pues a Melissa Ayala, la coordinadora del área de litigio del GIRE. ¿Qué opinión te merece a ti esto que está pasando? Pues sí, justamente estuve escuchando varios de los argumentos que dio y para empezar me gustaría decir que es un hecho totalmente lamentable y te explico por qué. Toda la discusión que estuvimos escuchando desde el día de antier no tenía ningún sustento ni ético, ni filosófico, científico y tampoco el tema de materia de derechos humanos. Todos los argumentos que den los ministros fácilmente pueden ser refutados. Además, también existió una discusión que fue totalmente contradictoria y que se dijeron varias falacias, como el tema de hablar de un derecho humano. Porque curiosamente en la misma discusión, uno de los ministros, cuando se tocó que se tenía que reformar el artículo 195 del Código Penal, que bueno, aparte de que eso no es materia de la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia, como bien mencionaste, no le toca legislar. Pero cuando hablaron de este punto, del artículo 195, porque Saldívar dijo que sí, que se tenía que reformar y demás, se dijo que no. Se acordó que no porque el aborto sigue siendo un delito. Y te leo lo que dice textualmente este artículo. Dice, comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Entonces, lo que sucedió el día de ayer no es que se reconociera un derecho como las falacias que se mencionan, sino más bien simplemente un delito. Hoy ya no tiene pena. Y eso es totalmente lamentable y es un retroceso para la protección de los derechos humanos. Porque también mencionaban hace rato que uno de los artículos supuestamente donde se protege el tema del aborto es el artículo 4º constitucional. Eso también es una falacia, porque en ningún momento de este artículo viene textualmente el hecho de reconocer al aborto como un derecho. Es más, en nuestros tratados internacionales que México ha ratificado, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos Civiles y Políticos, en todos esos se reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Y no nos vamos tan lejos, en nuestro artículo 22 de nuestro Código Federal se reconoce que, literal, y lo vuelvo a leer textual, la capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por ya nacido por los efectos declarados de este código. Lo que quiere decir que la discusión del día de ayer fue fundamentada totalmente en ideas ideológicas, descuidando por completo lo que dice verdaderamente el derecho, lo que dicen verdaderamente estos tratados. Y ellos mismos lo dijeron. El aborto es un delito y no se puede quitar ese artículo porque es la muerte del producto de la concepción. Que el producto de la concepción, no nos hagamos mensos, todos sabemos que un ser humano cuando procrea con otro ser humano, genera otro ser humano. No hay una sola especie que genere a alguien más que sea de otra especie distinta. Es un ser humano más. Esto que mencionas, a ver, llama poderosamente la atención desde el punto de vista técnico. Dices, o sea, sigue siendo un delito, simplemente es un delito que ya no tiene pena. Legalmente hablando, sigue siendo un delito, pero es un delito que no tiene pena. Y yo me iría un poco más al asunto y preguntártelo desde el punto de vista social, ideológico, etcétera, más allá de concepciones religiosas, que son muy válidas y muy diversas. Este argumento a mí me parece sumamente fuerte. ¿Qué pasa con una mujer que aborta y que termine en la cárcel por lo regular porque no tiene los recursos para poder abortar en otro lado? Seamos francos, hoy si alguien quiere abortar en Monterrey y no se puede allá, pues vuela a la Ciudad de México y lo hace. Si tiene los recursos, pues lo consigue cómo hacerlo, no le va a pasar absolutamente nada. Según los datos que tenemos hasta el momento, hay en penales 105 personas, 100 hombres y 5 mujeres. Hay más detenidos por haber practicado el aborto que las personas que recibieron este aborto, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? El asunto de la pobreza, que también se manejó mucho en la Suprema Corte, y la cárcel a quien aborte. ¿Deberían de estar en la cárcel quienes aborten? Mira, justamente dijiste un tema súper importante y de hecho diste un dato interesante, porque justo esa información se solicitó desde inicios de año. Fue una solicitud de información ciudadana al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y efectivamente
solo hay 100 hombres que han sido procesados por el delito, 100 hombres a comparación de 5 mujeres. La cosa aquí es que esas 5 mujeres que han sido procesadas por el tema del delito, por ejemplo, han sido procesadas en lugares como la Ciudad de México. En la Ciudad de México el aborto está despenalizado desde las 12 semanas y ahora se hizo también una reforma para que ya se aprueben casos de violación hasta los 5 meses de gestación. Lo que sucede en la Ciudad de México es que el Código Penal de la ciudad sigue reconociendo el aborto como un delito pasando las 12 semanas. Lo sigue haciendo y eso no se ha reformado. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que, pues claro, sigue siendo un delito que si una mujer, que no necesariamente la mujer que está procesada abortó, claro. Y eso sí hay que aclarar, porque también Uh-huh. es a quien obligue, a quien haga el procedimiento sin el consentimiento o a quien lo provoque por violencia. Claro. El hecho de penalizar el aborto incluso llega a proteger a la misma mujer. Porque si esto no fuera así, esos 100 hombres que lo hicieron de alguna otro procedimiento, incluso de manera clandestina, podríamos Uh-huh. decir, ¿no? En alguno de los demás estados, no tendrían ninguna pena. Hay también 100 hombres en centros penitenciarios que han pasado por este delito. Y, por ejemplo, hay una mujer en Veracruz también, que en Veracruz, curiosamente, su código penal menciona que la mujer que aborte Uh-huh. pasará su pena en libertad con asistencia médica y haciendo servicio comunitario. Entonces, una idea sí. así, por ejemplo, ustedes serían más simpatizantes de la misma que el encarcelamiento inmediato, pues. No, por supuesto que no. Ok. Nosotros estamos a favor, por ejemplo, de la situación de Veracruz. Uh-huh. La situación de Veracruz sí se pasa en libertad, porque bueno, ya decimos que es falacia, ya lo vimos, es Uh-huh. falacia que cientos de mujeres estén encarceladas año con año, Uh-huh. pero bueno, estamos a favor de que se pase en libertad, pero sí tenga un acompañamiento médico, un Ok. acompañamiento especializado y además, Uh-huh. claro, servicio comunitario, algo que ayude también a la comunidad, porque una cosa que es un delito no se puede despenalizar. Por eso digo que es un retroceso a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que en uno de los en uno de los artículos del Código Penal se Sí. asegure que es la muerte de un ser humano y nosotros nos quedemos como ignorando ese hecho fundamental? Porque no sé si también ya se comentó Uh-huh. en la llamada pasada que esa discusión también se acordó que incluso se iba a aceptar el aborto por violación hasta los 5 meses de gestación. 5 meses. En ese momento, Vale. el feto dentro del vientre ya puede bostezar, incluso se chupan los dedos. ¿Cómo pueden ahora justificar Claro. que eso no es humano? Quiero cerrar con un tema, Frida, que no tiene mucho que ver necesariamente con el asunto del aborto, pero bueno, hoy es la primera vez que platicamos con ustedes, con este grupo de jóvenes conservadores, de jóvenes que se identifican con la derecha y que hoy día pues parece algo estigmatizado, también hay que decirlo, no, ¿cómo que eres de derecha? En fin, ustedes tuvieron mucho que ver con la visita de Santiago Abascal, de Vox, hace unos días. El PAN lo ha rechazado a grado superlativo. Ayer inclusive Julen Rementería ofreció disculpas, todo el mundo quiere deslindarse. ¿Qué opinión les merece todo esto, la firma de la Carta a Madrid, el asunto de haberlo traído y sobre todo la derecha en México y los grupos conservadores en México que pues al parecer están siendo estigmatizados de acuerdo a lo que entiendo dicen ustedes? Mira, pues precisamente lo que sucedió fue algo lamentable en cuanto a los que se echaron para atrás y negaron el tema de la firma, negaron el encuentro que hubo, ¿no? Y de verdad se estuvieron rasgando las vestiduras. Honestamente, yo lo hablo como una ciudadana, yo tengo 21 años, y así como yo, conozco muchos otros jóvenes que están involucrados y tienen el mismo pensamiento. Nosotros votamos por un partido para hacer oposición, ¿no? Porque nosotros pensamos que tenía nuestros mismos ideales y se iba a mantener así, durante todo el mandato que tuvieran. Queremos una oposición y por eso la estamos exigiendo. El hecho de decir que nuestra oposición de repente se arrepintió por firmar una carta, que sea claro lo que dice la carta, no viene un tratado fascista ni de ultraderecha, por supuesto que no, es una carta para comprometerse a proteger la democracia, los derechos humanos, y bueno, con esto el Estado de Derecho, la libertad religiosa, la libertad de expresión, muchísimas cosas que pues todos deberíamos de querer proteger, e incluso también hacer un énfasis en hacer sí una lucha contra estas ideas progresistas que, como vimos y como se vio al día de ayer en esta discusión, solo atentan contra la vida y dignidad Claro. de los seres humanos. Entonces,
A mí se me hace una contradicción bastante lamentable que por la corrección política y la presión de los medios de comunicación, muchos se quisieran echar para atrás, muchos incluso compararan a Santiago Abascal con el mismo AMLO, porque la realidad es que si Vox hoy es la tercera fuerza política en España, sí, es porque están haciendo las cosas bien, y es porque tienen las convicciones firmes y buscan a la gente. Frida Espinosa, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica el día de hoy, y bueno, pues ahí están las dos posturas. Gracias, muy buenos días, Frida. Muchas gracias a ti, nos vemos. Es directora nacional de Jubi, integrante de este grupo. Tómelo en consideración porque ahí están creciendo y están, pues creo yo que bastante preparados, así como también los grupos progresistas lo están, pero llama la atención que sean los jóvenes los que empiezan a tomar voz. Es Frida, ella tiene 21 años de edad y integrante de este grupo de derecha, identificado con la derecha, identificado con grupos conservadores sublevados.